contigo. Tú sabes que este es tu programa favorito, Cirplastic contigo. El día de hoy, ¿verdad? Tenemos una invitada muy especial, como le comenté, es nuestra compañera laboral también, parte del equipo de Cirplastic, es la doctora Elizabeth Peralta. Ella es nutrióloga clínica, trabaja la parte de diabetes, nutricional y deporte también. Y de verdad que para nosotros es un honor tenerte aquí, Elizabeth, nuevamente con nosotros. Bienvenida a tu programa. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Siempre para mí un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, de verdad, por estar acá. Tenemos un tema interesante el día de hoy. Este es un tema que vamos a abordarlo desde el punto de vista nutricional con nuestra querida doctora Elizabeth. Sin embargo, vamos a continuar con este programa con una invitada especial que vamos a tener en otro programa, endocrinóloga, para tratar la parte endocrinóloga desde el punto de vista metabólico y algunas condiciones también sobreagregadas que tienen estos pacientes y fortalecer este excelente programa que vamos a tener el día de hoy para ver las dos vertientes, tanto del punto nutricional, obviamente, como la parte ya de la enfermedad crónica como tal que trae la paciente y cuáles son las diferentes condiciones que se dan y que al final también debemos tratar para nosotros mantener un paciente metabólicamente estable, ¿no? Sí, usted sabe que realmente hay enfermedades crónicas que hasta el mismo paciente como que se concientiza y dice, ok, tengo que cambiar mi alimentación. Y por eso también la importancia de nosotros poder orientar a nuestros oyentes con este tema. Y realmente la diabetes, hipertensión, son enfermedades crónicas que han arropado, no nacional, no a nivel mundial, por muchísimas razones, no solamente hereditarias, sino el estilo de vida, por la edad, por un montón de situaciones que ya eso va de la mano. Sin embargo, un paciente diabético puede vivir su vida normal si lleva una buena alimentación. Realmente para nosotros es muy importante ver la parte de poder entender qué es lo que las personas diabéticas, o sea, pueden tomar en cuenta sobre su alimentación, o sea, como que lo principal. Bueno, principalmente el diabético debe de entender que la alimentación en su condición prácticamente no es una opción. O sea, no es una opción alimentarme de manera saludable o adecuada, sino que es parte de su tratamiento. Ya es parte del tratamiento de un paciente diabético la alimentación, porque en todo el sentido, tanto de analítica, estado de ánimo, estado físico del paciente, lo mejora una gran parte la alimentación. Muy bien. Sí, realmente yo he estado incluso cerca, no solamente de pacientes, sino de familiares muy, muy, muy cercanos, que he tenido los dos extremos. El extremo de que realmente ha llevado una alimentación saludable con un buen tratamiento al pie de la letra, y señora, de verdad, han fallecido de vejez. Pero también he visto el otro extremo. O sea que yo estoy muy de acuerdo contigo que realmente eso es algo que así como que se asumió el medicamento, debe de asumirse el cambio de alimentación. Muy bien. Ahora bien, una pregunta muy interesante que vamos a ver cómo nosotros la podemos aclarar aquí, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los pacientes al momento de comer, un paciente diabético? Y yo quiero escuchar más o menos a la doctora que se dedica a esto, a ver cómo se maneja con estos pacientes, porque yo he visto cosas, y ahora vamos a comentar, que son un poquito como chocantes, ¿no? Con estos pacientes. Sí, bueno, lo más común verlo en la consulta que llegan y que están ya ellos mismos llevando porque leyeron, porque vieron, lo primero es quitar los carbohidratos. Ellos siempre toman la El arroz. Exacto, de quitar los carbohidratos. Yo siempre les explico, los carbohidratos no se deben de quitar porque son una de las fuentes de energía realmente. Lo que debemos es, una, reducir cantidad y otra, cambiar a carbohidratos complejos, o sea, integrales, tanto el arroz que se puede usar el integral como el normal si usamos porciones pequeñas, avena, las legumbres, o sea, las frutas que también pasan a ser parte, que muchos de ellos también cometen el error de quitarla prácticamente todo porque dicen o leyeron que la fruta tiene azúcar. Muy bien. Ahora bien, ¿se orientan esos pacientes de qué alimentación deben llevar? Porque ahí es donde viene mi pregunta, porque
También, como la doctora refiere, yo he tenido familiares, incluso antes de ser médico, que eran diabéticos y veía que todos los días se comían lo mismo. Entonces, yo decía, pues, o no tienen una buena orientación, o no le dicen qué tienen que comer, porque muchas veces hay pacientes que son diabéticos que no tienen ningún tipo de conocimiento de cuál es una alimentación saludable o no, o qué tipo de alimento debo comer. O le dicen nada más 2 o 3 cositas y ellos echan su vida comiendo eso porque no saben más nada. Y como lo que no se quieren es morir o que la enfermedad avance, todos los días comen lo mismo. Entonces, se orientan los pacientes de qué debe comer, cómo, qué tipo de alimento, porque muchas veces le dice, sí, no coma carbohidratos o coma carbohidratos limitados, pero a veces un paciente que no tiene ningún tipo de preparación académica, muchas veces ni sabe lo que es un carbohidrato. Exacto. Entonces, como que, no sé, quiero saber esa parte, Sí, ahí, cómo lo manejan. yo prefiero incluso no hablarle directamente de carbohidratos. Yo prefiero hablarle directamente del alimento, para eso mismo, para evitar de que yo entienda que cuando le estoy mencionando carbohidratos, sí leen, no, pues yo entiendo que solamente, como muchos hacen, yo solamente estoy consumiendo los guineitos, estoy Sí. consumiendo el pollo hervido porque me dijeron. Y lechuga. Exacto. Y no, realmente sí se debe de orientar porque prácticamente todos los grupos de alimentos se pueden utilizar en un diabético. ¿Qué aclarar? Un diabético que tenga una glicosilada 10, 11, o sea, un diabético descontrolado, descompensado, como le decimos, no le vamos a permitir que usen ciertos carbohidratos por el momento, no porque no pueden por ser diabéticos, sino porque su descontrol no se lo permite. Perfecto, Eso es perfecto. algo muy importante en tomar en cuenta porque realmente la alimentación cambia cuando tenemos un diabético descontrolado y uno que realmente esté controlado. Pero incluso mentalmente, por eso es que yo quería llevar este programa al público, porque es que desde que estamos, que vemos los niveles de glicemia en 110, 120, o un especialista del área le diagnostica una prediabetes. Se supone que cuando le diagnostica una prediabetes es que tu estilo de vida debe de cambiar y te puede ayudar, no. La gente se ciega, empieza a autoalimentarse de una manera que ellos entienden, incluso y puede llegar a afectarlo. Entonces, realmente, porque la prediabetes, incluso yo soy testigo de que mejora y puedo decir que el paciente sale de prediabetes. Sí, puede revertir, con sí. una Existe buena mucha alimentación, posibilidad. obviamente agregando sus ejercicios, buena alimentación y buena hidratación. O sea, que Excelente. solo con eso, sin medicamentos, se puede revertir. Muy bien, consejito para el público. Tenemos 2 expertas aquí en nutrición. Tenemos la doctora Pérez, la doctora Elizabeth. Las dos son nutriólogas. La doctora especialista en obesología, la doctora en deporte y tratamiento de pacientes diabéticos. Entonces, es muy importante, miren, señores, lo que refieren las doctoras. No todos los pacientes son iguales. Nosotros somos muy dados a veces a decir, no porque fulano come tal cosa y es diabético y está bien, entonces yo me lo puedo comer. Escucharon bien, paciente compensado, descompensado, hay una serie de condiciones, paciente prediabético, paciente diabético ya que tiene la enfermedad como tal, un paciente que está en un proceso en el que puede caer en diabetes, pero que todavía puede ser controlado su problema, incluso revertir esa situación. Entonces, no quiera usted compararse con otra persona ni tratar de hacer lo mismo que hace otro, porque su condición de salud es totalmente diferente. Cada paciente se comporta diferente uno en una enfermedad y otro quizás no están todavía cursando la misma condición, ni se encuentran quizás con el mismo descontrol o con la misma estabilidad dentro de su condición crónica. Entonces, recuerden siempre visitar a un especialista que lo oriente, que le diga qué usted tiene que hacer y usted adáptese a ese tratamiento y usted se va a dar cuenta que va a tener una excelente y una muy adecuada evolución. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, doctora, ¿no? Y realmente es bueno tomar en cuenta que gracias a Dios contamos, incluso aquí en La Vega, con endocrinólogos, nutriólogos, pero también contamos con muy buenos endocrinólogos que no han hecho la parte de nutrición, pero sí refieren a nutrición. Excelente. Y trabajamos de la mano. O sea, esto es un conjunto. Y lo ideal siempre es que toda enfermedad crónica vaya de la mano con una buena alimentación. Ya me alegro mucho porque mentalmente la población se ha sentido como que ha cambiado, como que sí le ha dado importancia a la alimentación. Y esta es una enfermedad base que la alimentación es crucial realmente. Así es. Excelente. Doctora, en el caso suyo que se dedica a tratar pacientes diabéticos en esa parte nutricional,
¿Trabaja en conjunto con endocrinología o ya tiende a hacer manejo de manera individual? ¿O cómo maneja esa parte, ¿no? Trabajo en conjunto con endocrinología siempre. Depende de la condición del paciente. Como mencioné, un paciente prediabético, pues tratamos de manejarlo prácticamente entre suplementación, recomendarle sus ejercicios y la alimentación. Ya si es una diabetes descompensada, pues lo manejamos en conjunto con endocrinología. Y tenemos la parte importante, que es lo que, como dicen por ahí, está muy de moda porque lo escuchan ya en TikTok, en Facebook, en Instagram, que es la resistencia a la insulina. Digo de moda porque los pacientes me dicen, hágame la prueba para ver porque yo vi en TikTok. Sí. Esa está de moda que es va de una la lucha que mano. tenemos nosotros, déjeme decirle, todos los médicos, No de me todas diga. las especialidades, claro, pero nosotros tenemos que aclararle a los pacientes las cosas que ellos ven en TikTok. En TikTok. Sí, entonces va de la mano también con la parte de la diabetes y la alimentación, que es la resistencia a la insulina, que prácticamente esos pacientes con un buen cálculo de carbohidratos lo podemos manejar. Excelente, excelente. Señores, importante, miren, ya no estamos en los tiempos, vamos a decir, por no decir números, antiguos. Ya tenemos la oportunidad de que el que tenga una enfermedad crónica ya sabe que tiene muchísimos especialistas. El paciente diabético, creo que aparte de su control metabólico y que es parte del mismo también, es la alimentación. Si usted está con un nutriólogo, que casi la mayoría ya han hecho nutrición, perdón, de los endocrinólogos ya han hecho nutrición, pero si está con algunos que no esté practicando esa parte nutricional o que no sea nutriólogo, aparte de su especialidad, ya ven que trabajan en conjunto con nutriólogos. Normalmente esa parte es muy importante, que luego que le pongan su tratamiento medicamentoso, que vayan con el nutriólogo. Usted tiene que comer todos los días y tiene que saber qué vas a comer y lo saludable que debe comer para usted controlar su patología y mantenerse prácticamente como una persona totalmente normal, aún cursando con esta enfermedad. O sea que no es un problema si usted sabe cómo dirigirla, ¿no? Entonces vayan con los especialistas, que son los que le van a orientar para una buena alimentación. Y con esa ayuda de ir en conjunto con nutrición, endocrinología tiene la posibilidad o de reducirle en un momento el medicamento, porque ya eso es factible tanto a nivel económico del paciente comprar el medicamento en exceso, como para el paciente de estar ingiriendo varias pastillas. O sea, tiene la posibilidad de reducir la medicación o en algunos casos que yo lo he visto de diabético reciente, quitar el medicamento. Muy bien. ¿Sabe que hay algo muy importante que es bueno tomar en cuenta? Es el horario de la alimentación. En realidad, en los pacientes diabéticos, ¿ese descontrol en los horarios influye? Sí influye en el paciente, específicamente en el paciente diabético. Una, para reducir que hagan pico de glicemia o hiperglicemia, y también que, como se puede dar el caso, de que hagan hipoglicemia. O sea, influye más en un diabético medicado con insulina. Solo que yo le pongo más ojo, más atención con los en horarios. La parte de los horarios, porque ellos son los más propensos a que hagan, como mencioné, o los picos o hagan una hipoglicemia. Muy bien. ¿Hay alimentos específicos, doctora, que usted nos pudiera decir que aunque se obvien algunos, pero unos específicos, estos no deben de faltar? Mira, el grupo de macronutrientes normalmente no debe de faltar en un plato de un diabético. Obviamente que siempre nos vamos directamente. Después de este cambio de la pirámide, pues ahora nos vamos a la proteína, pero antes, cuando teníamos la pirámide anterior por la que nos estábamos guiando, nos íbamos más a los vegetales. O sea que el plato de antes, que se puede continuar porque tampoco nos iba mal con él, era la mitad de vegetales, un cuarto de proteína y un cuarto de grasa y ya su poco de carbohidratos. Específicamente recomendamos siempre los integrales. Ya con el cambio de la pirámide, pues ahora estamos tratando de agregarle más proteínas, pero igual siguen sus vegetales, siguen sus carbohidratos, específicamente los integrales, y su parte de la grasa. Cuando hablamos de grasa, ¿a qué nos referimos? Exacto, yo estaba escuchando a la doctora, así, coño, qué bonito está hablando la doctora, Grasas, porque usted sabe que ahorita me fríen un huevo. Grasas saludables, estamos hablando de aguacate, semillas que se pueden usar, aceite de oliva, aceite de oliva,
La grasa saludable en sí. Está muy bien. Usted sabe que somos muy creativos, principalmente nosotros los dominicanos, ¿eh? Está bien. Muy bien. Sí, yo creo que es importante. Tal vez ahora no lo hablaremos. Yo creo que la doctora vamos a traer una tercera ocasión acá. Para que traiga una lista. Vamos a hacer una lista de alimentación para diabéticos. Porque es muy bonito cuando nosotros hablamos de macronutrientes, hablamos de grasa, hablamos de un montón de cosas, que el público que está escuchando no sabe específicamente de qué estamos hablando. Sabe que estamos hablando de grasa, estamos hablando de algún nutriente, pero ahí donde iba ahorita inicialmente con mi pregunta, ¿qué tipo de alimento? Porque hay gente que nos están escuchando y que si son médicos o profesionales de la salud, entienden claramente quizá a lo que nosotros estamos refiriendo. Yo digo, si yo fuera nutriólogo, yo fuera un nutriólogo que estuviera bien posicionado. Porque sí, claro, no, bien posicionado, porque yo siempre le he dicho a la doctora, digo, si yo fuera nutriólogo, y sé que una de las debilidades que hay muchas, yo tuviera una lista de toda la alimentación que mis pacientes deberían comer. O sea, ¿qué es lo que un paciente, para yo mantener una nutrición, dependiendo obviamente de la diferente área o la diferente dirección que deba tomar con ese paciente, porque no todos van a ser iguales, pero una lista de alimentos, que yo lo tenga ahí, una. Y dos, posiblemente yo tuviera hasta donde fueran a comprar los alimentos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas del que se va a someter a un proceso nutricional es que muchas veces o no sabe al 100% los alimentos que debe comer o la lista que le dan tal vez es un poco limitada. Cuando pasan 2 semanas ya está aburrido de lo que le dieron. Entonces ya no va a seguir el tratamiento. Y dos, muchas veces no lo puede preparar. Entonces si supiera dónde buscarlo o conseguirlo, pues entonces se adaptara a su proceso nutricional y le fuera mejor. Yo sé que hay personas o hay empresas incluso que tienen incluso restaurantes que se dedican a dar dieta, etcétera. Y la gente se somete a ese tipo de dieta muchas veces sin saber si tampoco aplica para eso. Exacto. Entonces lo que hay que ahí venden comida saludable, yo voy a comprar ahí para mantenerme saludable. Y eso no es así. El mejor para hacer eso fuera el nutriólogo, que puede dirigirlo en base a su tratamiento. Exacto. Entonces si yo fuera nutriólogo, digo, bueno, este paciente aplica esto y tuviera mi restaurancito. Y le digo, vaya y búsquese ahí toda la semana, mire eso y tenga su receta. Y el paciente estuviera contentísimo y dijera, ese doctor es el final, ¿no? Porque se va a dar su tratamiento como si fuera una medicación, como una pastillita, donde se tómasela aquí cada 8 horas, porque vaya a buscar ese tratamiento, porque el paciente no sabe. El nutriólogo es quien tiene que orientarlo. Entonces yo creo que sería prudente que nosotros en algún momento hagamos una lista así de los alimentos específicos, dependiendo, qué sé yo, la condición o grupo de pacientes, exactamente. Mire, exactamente. Esto es lo que puede comer un paciente en X condición. Bueno, esto es lo que le conviene, esto y esto, porque para los pacientes va a ser algo. Obviamente, ustedes que no están escuchando, si usted tiene su tratamiento con su médico y que ya le dijo lo que tiene que comer, coma eso. Pero es para que sepan y se orienten cuáles son las cosas que le convendría a usted comer como paciente diabético, ¿no? Que está sometido en un proceso nutricional. Muy bien. Entonces, continuamos. Sí, realmente, usted sabe que hay algo muy cierto en esa parte y es por eso que siempre tratamos en la consulta de decirle a los pacientes que nosotros los nutriólogos no somos médicos de un día, o sea, no somos médicos de te toca consulta y te veo en la próxima cita, porque realmente así no es factible. Exactamente. O sea, esto es un cambio de vida y nosotros los nutriólogos estamos no solamente para ver un consultorio, sino para acompañarlos en el proceso, porque déjeme decirle que eso es algo muy común. Sí es muy importante hacerle el menú, porque independientemente de, lo orienta a o sea, qué puedo cambiar, por qué, y más o menos la cantidad. O sea, realmente sí es importante. Pero lo del tema de la lista le permite a tener la opción de si tengo este alimento, déjame ver por qué lo puedo cambiar. Porque si le damos solamente la lista, mire, son muy creativos. Ay, o sea que realmente... Se van a lo que más les conviene. Sí. Y también, Elizabeth, no sé si te ha pasado que a veces van al supermercado y te mandan fotos como que, ¿qué usted cree de esto? ¿Lo puedo comprar? Exacto. Entonces, esa parte de dónde dirigirse, a dónde pueden... O sea, nosotros tenemos que saber incluso dónde pueden conseguir ciertos alimentos, porque también tenemos que orientarlos, dónde lo pueden conseguir. Sí. O sea, la nutrición no es nada más sentarnos a hacer un cálculo y decirle al paciente, ok, esto es lo que tú tienes que comer y te veo en 15, 21 días. Sí, claro. O sea, esto es un conjunto de todo, porque es un cambio de estilo de vida. No es darle una pastilla de, mira, esta pastilla te la bebe diario y te veo en un mes. O sea, no es así. Sí. Y que tienen ustedes también que estar pendientes, me imagino, doctora, de los alimentos que van a comer, porque usted hablaba de qué sé yo, de alimentos integrales.
pero usted va al supermercado a veces y tiene un alimento que dice que es integral. Sí. Cuando usted Ay, lee, mi madre, cuando sí. usted lo lee, dice, no, pero Incluso esto es menos veces- integral que cualquiera, ¿no? Bastante. a veces me mandan la foto. Doctora, ¿qué usted cree de tal cosa? Me mandan una foto de frente porque dice integral, Sí, dice sí. light. Y Y yo, yo le mándamela digo, de con texto. esa foto yo no te puedo decir nada. Puede Exacto. ser el mejor como puede ser uno de los peores alimentos. Ahora, si tú me mandas la foto atrás, porque yo siempre le hablo etiqueta nutricional, además a Exacto. los diabéticos le digo, a los diabéticos son una de las personas que yo oriento para, de manera superficial, obviamente, sepan qué buscar directamente en una etiqueta nutricional. Yo le digo, mándame la parte de atrás, que ahí sí me van a decir, me mandaron el otro día un aceite de oliva. Doctora, ¿qué te crees de ese aceite de oliva? Ay, sí. Adelante decía 100% aceite de oliva. O sea, si yo me llevaba de ese es bueno, ese... Cuando leímos atrás, que ya me mandó la parte de atrás, dice 60% aceite de oliva, 20% de O otro sea tipo que de a aceite nosotros nos y toca 10 de eso otro, también, de créeme. otro tipo. O sea, yo le digo, ahí nada más hay 60%, ese no es Qué aceite de engaño, oliva. ¿no? Elizabeth, denos por favor una recomendación práctica a esas personas que nos están oyendo y que fueron recientemente diagnosticadas con diabetes. Bueno, de manera práctica es recomendable buscar obviamente ayuda de un profesional en la parte de nutrición para llevar una buena alimentación. Tratar de elegir, tanto si salen o en la misma casa, tratar de elegir de un grupo entre los grupos de alimentos que existen, que como dice el doctor, más adelante vamos a hacer una lista, tratar de elegir los mejores y si no saben cuál elegir, por lo menos comenzar moderando porciones. Es un detalle importante moderar la porción, o sea, arroz, vas a seguir comiendo arroz, pues trata de que sea una porción de arroz disminuida, o sea, moderada, a lo que tú, comparada obviamente con lo que tú usabas, no es que uses un cucharón si tú usabas antes 3 cucharones, o sea, comienza bajando, quita el azúcar, la harina refinada, el pan, disminuirlo o cambiarlo a uno de los integrales que sean buenos. Una pregunta, ¿existe alguna diferencia entre el manejo nutricional de paciente diabético tipo 1 y tipo 2? Pues paciente tipo 1, yo he tenido incluso compañeros durante incluso mi formación académica con algunos diabéticos tipo 1 y veía todo lo que ellos hacían. ¿Ustedes desde el punto de vista nutricional tienen alguna diferencia de trato para este tipo de pacientes o todo encaja en el mismo... Al tipo 1, el diabético tipo 1 realmente no hay que ser tan centrado en un cálculo de carbohidratos. Por ejemplo, en el diabético tipo 2, en mi caso, que son las dietas más complejas, aparte de los bariátricos, yo le hago un cálculo minucioso de los carbohidratos y lo ayudo a que hagan un cambio de estilo de vida con otras recomendaciones o de hábitos. Entonces, en el diabético tipo 1 realmente no hay que centrarse tanto en el cálculo de los carbohidratos, sino en tratar de controlarlo y midiendo sus niveles y tratar de llevar un control, no un cálculo exacto. Excelente. Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias por este tema. Vamos ahora a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar ya de la parte deportiva, del manejo nutricional en deportistas. Así que quédate aquí con nosotros en Cirplastic contigo.